Muy buenas a todas y todos. En este módulo vamos a ver lo que son las entrevistas individuales y grupales a partir de los métodos de investigación cualitativa. Mi nombre es Jimmy Moreno y esto va a ser una breve introducción para entender un poco la intención de estas entrevistas a partir de lo que sería la investigación cualitativa. Para esto les propongo 5 puntos. El primero va a ser como rastrear unos conceptos generales sobre la investigación cualitativa. Luego, a partir de esa comprensión, vamos a analizar la entrevista dentro de lo que es la investigación cualitativa. Como tercer punto, después de esta comprensión, vamos a clasificar lo que son entrevistas individuales y grupales, qué intención tiene cada una y, digamos, cómo eso responde a su estructura. Y finalmente concluiremos algunos puntos que se hayan recorrido para finalmente hacer un ejercicio de práctica de instrucciones en el foro virtual. ¿Listo? Entonces comencemos con el primer punto, que es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es un tipo de investigación que explora y recolecta información sobre problemas en el mundo. Esto a partir del estudio de experiencias, de fenómenos, percepciones y comportamientos de quienes son estudiados en este caso. Vale señalar que si la investigación cuantitativa en este contraste se concentra en la recolección de datos numéricos de tal forma que pueda responder a un cuánto, la investigación cualitativa podría responder más bien al cómo o al porqué de, eh, de este tipo de estudio, ¿no? Como se centra precisamente en experiencias, fenómenos, percepciones y comportamientos que no tienen como tal una intención de cuantificar, sino más bien de relatar, de conocer, de describir. La intención en este caso del método cualitativo sería responder al cómo y el porqué de ese tipo de experiencias, de fenómenos, de percepciones. Eso es importante. Entonces, en ese orden de ideas, más bien la investigación cualitativa se acerca desde la explicación sobre qué piensan, sobre qué pueden sentir y experimentar quienes son estudiados dentro de un determinado contexto que es espacial y temporal. Con esto se busca recolectar datos e información que, debido, digamos, a la naturaleza de la investigación cuantitativa, pues se le dificulta y más bien es propicio usar este tipo de investigación para este tipo de intenciones. Como nos propone Desi y Lincoln al respecto en el campo de la investigación cualitativa, ellos comentan que la investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al observador en el mundo, es decir, el investigador en este caso está situado como observador y en ese orden de ideas tiene que estar dentro, debe estar inmerso en la situación que quiere propiamente investigar para empezar, digamos, con ese trabajo, ¿no? Dicen asimismo que es una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman precisamente con esa agencia que tiene el investigador, la investigadora. Puede brindar no solo materiales teóricos y aplicarlos, sino también interpretar al mismo tiempo que hace visible algo en el mundo y lo transforma a partir de su intervención, su actividad, su agencia, ¿no? Esto lo convierte en una serie de representaciones donde se incluyen ciertos elementos como las notas de campo, las entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las notas para el investigador. Como les decía, estos son como una serie de elementos que ayudan precisamente en esa investigación, en este orden de ideas, ¿no? En este nivel, dicen asimismo, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo. Este enfoque interpretativo entra más en la agencia donde entran tanto los elementos teóricos del investigador y su forma de acercarse a esa información, como también con los contenidos que vaya encontrando dentro de su investigación, bien sea desde relatos, experiencias,
etcétera, ¿no? Ese enfoque interpretativo al final es una mezcla de ambas, donde se corrobora a partir del elemento teórico y de los elementos investigados, eh, digamos, una robustez a partir, digamos, de lo que se quiere investigar propiamente y de la corroboración como tal de la hipótesis de investigación que en principio se intenta plantear. Vamos a ver una serie de ejemplos para que esto pueda ser mucho más entendido en ejemplos más bien prácticos y concretos. ¿Listo? Este es un video sobre la distinción cuantitativo-cualitativo. Nos vamos a concentrar en una serie de ejemplos para ir analizando esa distinción. Entonces, empecemos desde el 12. Listo. Entonces, ¿qué tienen en común estos ejemplos? Como pudieron observar, por un lado, se encuentra una preparación previa, digamos, con una hipótesis que apunta a que los elementos, digamos, de la investigación a partir de la corroboración de la entrevista permitan, de alguna manera, confirmar e incluso ir más allá. Ese es el punto también del eje interpretativo, en la medida en que, como lo vimos en el ejemplo de la televisión, no solo es recolectar datos a partir de la experiencia, de lo que opina la gente sobre ciertos programas, etcétera, sino también apunta a sugerir puntos que quizá no se hayan analizado. El ejemplo que vimos en el video se trata de no solo rastrear propiamente el interés o la lista de programas para cierta población, sino que quizá hay carencia de contenido para, en este caso, la población infantil. Entonces, esto es importante en la medida en que el eje interpretativo es una agencia sobre ese contenido que se está estudiando a partir de elementos teóricos previos y una preparación sobre la hipótesis de investigación que se tiene al respecto. Hay algunos ejemplos de acercamientos a la investigación cualitativa a partir de distintos métodos. Por lo menos yo traje aquí 4 que son elementos importantes, métodos interesantes y relevantes que ayudan a comprender no solo la investigación cualitativa, sino también las distintas formas que hay de acercarse a, a realizar este tipo de investigación. Entonces, una es desde la etnografía. Como saben, la etnografía es una subdisciplina de la antropología, en concreto la antropología social, y se enfoca, digamos, en la investigación de una población. Entonces, entra a analizar acciones, comportamientos, actitudes, relaciones. Es, digamos, más
concentrada en el estudio de la población y todo lo que, en lo cual ella está inmersa, ¿no? La teoría fundamentada o la grounded theory es más apunta, si bien digamos, a estudiar también ese nivel macro de la población, se concentra más bien en predecir eventos que ocurren a partir de fenómenos concretos. En este orden de ideas, el estudio de la población se concentra desde un fundamento, aquí su nombre, sobre el cual se puede rastrear predicciones al respecto. Lo vimos muy claro en el ejemplo del estudio sobre los programas de televisión, ¿no? Entra, digamos, el estudio sobre cierta población apuntando también a ciertas predicciones a partir de una teoría fundamental. Otro tipo de método es la fenomenología. Eh, como su disciplina lo indica, es el significado de un fenómeno particular y se concentra más bien en la perspectiva individual, desde una perspectiva propia de quien se está estudiando, rastreando experiencias, describiéndolas y explicándolas. En ese orden de ideas, en contraste a la teoría fundamentada, esta se concentra más en la experiencia individual de la persona, es decir, cómo va de alguna manera experimentando cierto fenómeno, bien sea eh, estando inmerso en una comunidad o propiamente desde su capacidad más bien individual. Y finalmente la investigación narrativa, que a grandes rasgos intenta bajo un estilo de cohesión narrar una historia. Entonces esta es útil en la medida en que permite buscar más detalles y permite cierta libertad a quien está siendo entrevistado o entrevistada. En ese orden de ideas se sirve también de elementos de alguna manera argumentales en la medida en que permite el rastreo sobre esa información de tal forma que haya una cohesión al respecto. Es decir, que haya un punto A, un punto B que permita de alguna manera poder ordenar y detallar a sí mismo la experiencia, el fenómeno o el relato de la persona en concreto. Listo. Entonces vamos a entrar en este segundo punto, el elemento de la entrevista, la investigación cualitativa. Eh, digamos a grandes rasgos podemos entender que la entrevista es una conversación sistematizada, o sea, no es una conversación fluida o sin intención, cuyo objeto es obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Entonces la entrevista en ese orden de ideas sería una técnica para la recolección de información y datos, siempre cuidando una situación con condiciones que estén siempre propicias para favorecer que el entrevistado esté invitado a conversar sobre sus propias experiencias. Entonces, por un lado, se mantiene esta forma técnica y sistematizada para la recolección de datos, desde donde se parte, pero también cuidando y de alguna manera como propiciando una situación que favorezca que esa persona que está siendo entrevistada esté en apertura a conversar sobre lo que, digamos, esté dispuesto a la investigación. Entonces, como podríamos comprender, la entrevista cualitativa en ese orden de ideas permitiría una integración dialéctica sujeto-objeto, es decir, que haya una especie de conexión, interconexión, que sea esta, digamos, intersubjetiva, donde fluya una conversación y que esto propicie precisamente algo espontáneo y profundo de las experiencias y recuerdos de la persona que está siendo entrevistada. Entonces, en ese orden de ideas, aunque la entrevista sea una conversación, también se propone asimismo un fin técnico de obtención y recolección de datos. Esto es importante porque pues, el entrevistador siempre debe mantener una agencia y una actitud activa en el desarrollo de la entrevista.
sobre el cual de alguna manera va a dirigir la conversación, sobre puntos que sean relevantes, importantes para su investigación, y en ese orden de ideas permita ese ambiente sin perder el foco sobre esas preguntas al respecto. Hay tipos de entrevistas, esto depende según la estructura y también la intención que se quiera lograr con la investigación. La primera que podríamos clasificar es la entrevista estructurada. En este tipo de entrevistas las preguntas se preparan siempre bajo un orden determinado y se tiene en cuenta un conjunto de opciones o categorías para que el entrevistado pueda escoger, ¿no? La ventaja es la sistematización a partir del análisis y la clasificación, que permite, por un lado, la objetividad del estudio, pero también una confianza al respecto. Cierta desventaja sería que precisamente en este tipo de entrevistas no hay, digamos, una fluidez eh, tan abierta al respecto. Es más bien, digamos, muy estructurada y, digamos, los puntos de foco van a ser precisamente las respuestas sobre esas categorías que se van formalizando y se van entrecruzando, ¿no? Tenemos las entrevistas semiestructuradas. En este caso se presenta una mayor flexibilidad, pues aunque se parte de algunas preguntas preparadas, estas pueden ajustarse a la conversación con los entrevistados. La ventaja en este caso es la posibilidad de ajustarse a los sujetos para que puedan motivar al interlocutor a aclarar términos o identificar ciertas ambigüedades. Finalmente tenemos las entrevistas no estructuradas, que es, digamos, la forma más informal o la más dinámica, flexible, y que se planea de tal forma que pueda adaptarse a los que están siendo entrevistados y sus condiciones, ¿no? La desventaja, naturalmente, es que puede presentar lagunas en la recolección de información que es necesaria para la investigación, debido a que se da muchísima más libertad al ir más allá de las preguntas que se traen predispuestas para propiamente esa interacción. Como les indicaba, estos tipos de entrevistas varían tanto dependiendo de la flexibilidad del diseño y la organización de las preguntas que puedan promover esa conversación. Con lo cual, digamos, se sugiere que la flexibilidad con que se estructure la entrevista va a ser importante respecto de la densidad de la información que pueda arrojar la conversación, pero también la profundidad de análisis que se requiere al respecto. Entonces, eso va a depender bastante de la intención que ustedes quieran lograr con sus entrevistas. Y en ese orden de ideas, si creen que es relevante dar ese espacio, digamos, de libertad para encontrar aspectos que sean relevantes en su investigación, o por el contrario, puede ser algo más bien técnico y formal que propicie más bien el análisis requerido y las preguntas en concreto recolectadas. Esto es una especie de fases de la entrevista. Esta tabla indica 4 posibles fases. La primera se concentra en una preparación donde se reúne la información, se planifica la entrevista y la estructura como tal y se prepara, se agenda la cita. La segunda fase va más hacia la apertura, donde se hace de alguna manera explícito, perdón, el motivo y la duración de esa entrevista, para asimismo convenir propósitos y condiciones con la persona que va a ser entrevistada en este caso. La fase 3 ya es la de desarrollo, donde va a haber ese intercambio de información, donde se van a identificar los puntos de acuerdo y propiamente donde se van a confrontar esas ideas que están prescritas en la fase de preparación, para finalmente en la fase de cierre hacer por un lado explícitas las conclusiones, eh, realizar una síntesis al respecto y aportar activamente una interpretación sobre ese contenido que fue estudiado. Entonces, finalmente vamos a revisar las entrevistas grupales e individuales, dos clasificaciones que son relevantes para este tipo de intención. ¿Listo? Por un lado tenemos la entrevista grupal, que su modalidad se da con varias personas. En este caso, el entrevistador, a través de la moderación de la entrevista,
tiene un rol de dirigir la conversación a partir de un conjunto de preguntas que sean bien estructuradas. Es decir, en este caso el entrevistador tiene más bien un papel de moderador que permite que haya fluidez y diálogo entre las personas que están siendo entrevistadas y ese conjunto para que permita de alguna manera más interacción y más libertad en este tipo de entrevistas. En este, en este orden de ideas, si quiere realizarse una entrevista grupal, las recomendaciones serían que el tamaño del grupo sea de 6 a 8 personas. Eso debería ser suficiente. La característica de los participantes es más bien la heterogeneidad o digamos la diversidad de grupos. Esto puede propiciar una pluralidad de opiniones y un diálogo desde distintos puntos de vista. Esto es la riqueza que se logra con la entrevista grupal, que pese digamos a buscar más bien plantear una pregunta, puede haber diversidad de opiniones al respecto y eso puede nutrir de alguna manera la investigación que quieren realizar. Entonces, la implicación del entrevistador en este caso es más bien la conducción y el desarrollo de la entrevista. Ese debería ser el rol del entrevistador, perdón, a partir de la información que es suministrada para saber qué quiere obtenerse y cuál es la mejor manera de obtener. Entonces, esto es relevante y ese es el rol que haría parte en este tipo de entrevistas. En cambio, la entrevista individual es más bien una conversación con un propósito entre dos personas. En este caso, esa modalidad revela que el entrevistador, a través del dominio del diálogo, gracias a esas preguntas formuladas en principio, tiene la función de preguntar la información necesaria, ¿no? Es una especie de vis a vis, donde se pactan unas preguntas, se está con la persona y no hay tanto esta fluidez, precisamente porque a lo que se apunta es a responder este tipo de preguntas de manera más bien concreta, ¿no? Las recomendaciones para este tipo de entrevista es formular un conjunto de preguntas bien estructuradas donde, donde se permita que la entrevista fluya a partir de ese conjunto de preguntas bien formuladas. Las características de los participantes en este caso es que con la obtención de resultados, las preguntas también deben concordar con la actitud del entrevistado. Esto también, como vimos en las fases, es algo que se pacta y sobre lo cual se tiene que partir para esa fase de desarrollo. Finalmente, la implicación del entrevistador es la conducción y el desarrollo de la entrevista a partir de esa información que es suministrada para saber, por un lado, qué quiere obtenerse y cuál va a ser la mejor manera de obtenerlo. En ese orden de ideas, la implicación del entrevistador no varía mucho porque precisamente se mantiene como esa agencia que va guiando la entrevista, pero también permite aclarar qué es lo que quiere obtenerse y cuál va a ser, en medio, digamos, de este desarrollo investigativo, la mejor manera de obtener eso. ¿Listo? Entonces, como conclusiones, 3 puntos importantes que fue los que rastreamos en este módulo, que es, por un lado, la investigación cualitativa, como ya lo hemos visto, es un tipo de investigación que trata de explorar y recolectar información sobre los problemas del mundo, esto a partir de las experiencias, los fenómenos, las percepciones y comportamientos de quienes están siendo estudiados. No responde, como lo hemos visto en contraste, a un rastreo estadístico o numérico al respecto, sino que se concentra más bien en estudiar esos problemas sobre el mundo a partir de no un cómo o un por qué, ¿no? Esas preguntas que son guías en vez de un cuánto. En este caso, la entrevista sería una técnica para la recolección de información y datos, que siempre cuida una situación con condiciones propicias que favorezcan a que los entrevistados estén invitados a conversar sobre sus propias experiencias. Eso sí, teniendo en cuenta, como lo hemos revisado, siempre un marco, una referencia teórica que permita ordenar esas entrevistas, reconociendo en principio la intención que se quiere lograr y cómo lograrlo a través de la entrevista. Eso es importante, esta fase de preparación, en la medida en que apunta a obtener precisamente esa información, que es un elemento fundamental en la investigación. Como pudimos observar en este último punto,
La entrevista individual tiene como intención la obtención de datos a partir de un conjunto de preguntas que están bien estructuradas y que trata de formular un vis a vis con ese entrevistado, ¿no? La entrevista grupal más bien permite una conversación entre los entrevistados y da más libertad para el diálogo, siempre, sin embargo, cuidando y moderando esa conversación. ¿Listo? Listo. A partir de estos puntos de conclusión, ahora los y las invito a una actividad. Entonces, a partir del contexto y de una población de estudio concreta, deben formular un conjunto de preguntas que estén dirigidas a resolver una hipótesis de investigación sobre esa población y que sea aplicable en una entrevista de tipo individual. O una entrevista de tipo individual. Les voy a dar un ejemplo. Si mi población de estudio en este caso son los adultos mayores y el contexto es la falta de oportunidades laborales en Colombia, en concreto en Bogotá, la hipótesis que puedo arrojar o que puedo dirigir para mi investigación es que el adulto mayor suele ser excluido de ofertas laborales óptimas, en contraste con personas jóvenes, por un posible juicio erróneo sobre las capacidades que pueda llegar a tener este. Entonces, a partir de eso, ordeno, formulo mis preguntas desde un marco teórico, obviamente que pueda ordenarlas, formarlas y que las atraviese. Y a partir de esas preguntas, estas deben estar dirigidas a confirmar mi hipótesis de investigación. ¿Listo? Ese es el ejemplo. Para esta actividad lo que quiero es que puedan formular una hipótesis de investigación, propiamente puedan organizar esas preguntas a partir de una población. En este caso la población serán las princesas Disney y el contexto va a ser el matrimonio y la narrativa de las historias Disney, ¿no? El tipo de entrevista, como les dije, es individual. La hipótesis ustedes la plantean y las preguntas las van a formular de acuerdo a esa hipótesis que están preparando, ¿no? Entonces, ya instrucciones concretas. Eh, Primer punto va a ser publicar en el foro el conjunto de preguntas dispuestas para la hipótesis de investigación a partir del contexto y de la población dada, ¿no? Luego, cuando ya publiquen esto en el foro, también van a comentar las preguntas formuladas de un compañero o compañera a partir de los elementos vistos en la clase. Ese comentario puede estar en forma de un comentario sobre señalar la fortaleza que se encontraron en las preguntas, de pronto una posible mejora o una sugerencia para la hipótesis de investigación. Estas interacciones deben estar presentes en el foro. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias. Espero este módulo haya sido oportuno, claro, para su formación de investigadores. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.